Muy buenas noches a todos. Gracias por sacar de su tiempo de su apretada agenda y por su interés de venir a compartir con nosotros en esta cuarta edición, en la puesta en circulación de esta cuarta edición de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la editorial Funglode y de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas, les damos una muy cordial bienvenida y agradecemos su presencia. En este momento vamos a recibir al director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera, quien nos dará unas palabras de apertura para esta actividad. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas noches, distinguidos amigos, invitados, distinguidos panelistas. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo me complace mucho darles la bienvenida a este sencillo pero muy trascendental acto, muy importante para nosotros como institución, en el cual ponemos en circulación el cuarto número de la Revista de Ciencias Jurídicas Dominicana. Funglode, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, como todos saben, es independientemente de la diversidad de todos los proyectos en los cuales pues, participa y en todos los aportes que busca pues, canalizar y motorizar permanentemente, es primero que nada un centro de pensamiento. Es un centro de construcción de políticas públicas y con ese objetivo fue concebido por nuestro fundador, el expresidente de la República Dominicana, presidente de Funglode, el doctor Leonel Fernández. Como un espacio, como un aporte a la sociedad en el proceso de generación y difusión del conocimiento y construcción de las mejores opciones de políticas públicas. Como centro de pensamiento, pues, las publicaciones juegan un rol fundamental en nuestro accionar y en la permanencia y trascendencia de los aportes de las ideas, que es el principal aporte, la materia prima principal de Funglode. Y bueno, pues siendo una de las áreas de mayor impacto de un centro de pensamiento, pues desde hace varios años pues concebimos y acariciamos por un buen tiempo un proyecto que viniera a llenar un vacío que existía en ese momento sobre contenido de doctrina jurídica. El ámbito profesional del derecho pues ha contado a través de los años con excelentes publicaciones de derecho, pero resulta difícil históricamente pues la continuidad de muchas de ellas y por eso vemos excelentes publicaciones que surgen, que desaparecen, que se ven pausadas en el tiempo. Podemos mencionar la revista de Ciencias Jurídicas de Pucamaima, los estudios jurídicos de Pellerano y Herrera se me ocurren. Finjus tenía también una serie de estudios jurídicos. En fin, publicaciones periódicas que a través del tiempo, pues, diversos actores buscan hacer un aporte a lo que es la doctrina jurídica y bueno, esos aportes permanecen ahí en el tiempo, independientemente de que desaparezca la publicación, y esa es la intención con la cual se ha concebido esta revista dominicana de ciencias jurídicas. La revista la pusimos en circulación en noviembre del año 2014. La licenciada Laura Castellanos fue un artífice importante en la concepción y creación de la revista y pues asumió la dirección de la misma. Y bueno, pues con el esfuerzo, con el titánico esfuerzo que conlleva pues avanzar una publicación de esta naturaleza, pues ella logró sacar los primeros 3 números. Una publicación que aspirábamos a que fuera bianual, pero en la práctica, y el nuevo director de la revista puede dar testimonio de eso, en la práctica resulta una tarea bastante laboriosa y todo un reto dar continuidad y seguimiento. Este acto pues también tiene una trascendencia importante porque luego de una pausa porque la doctora Castellano pues debió de asumir otras obligaciones. Después de una pausa importante, pues lo que le da más trascendencia a este acto es que tuvimos el privilegio
de poder contar con la colaboración de un profesional de primera que prestigie esta publicación, que aceptó nuestra invitación, nuestra petición más que nada de asumir el reto de darle continuidad a esta publicación. Y por eso también pues me complace muchísimo tener esta oportunidad para pues anunciar a mi querido colega, el doctor Ramón Emilio Núñez, quien es el nuevo director de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas y a cuyo cargo estuvo pues la construcción de este número que hoy ponemos en publicación. Y pues yo le pedí que me permitiera hacer una presentación de él como director de la revista que asume esas funciones o que presentamos al público en el día de hoy. Licenciado Ramón Emilio Núñez nace en la ciudad de Santiago Los Caballeros y es licenciado en Derecho magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, con magíster en Derecho Societario y Comercial en la misma universidad, diplomados en Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, especialista en Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Procesos de Amparo de Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, abogado en ejercicio, fundador del Instituto Caribeño para el Estado del Derecho. El licenciado Núñez también fue director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, desempeñó la función de director de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio Público para la Reforma Procesal Penal, ha sido miembro del Consejo de Directores de la Escuela Nacional del Ministerio Público y del Consejo de Formación a Aspirantes de Defensores Judiciales de la Escuela Nacional de la Judicatura. Ocupó las funciones de gerente de Justicia y Estado de Derecho, investigador asociado de Finjus. En este tipo de funciones, pues también cuenta con la experiencia de haber sido miembro del Comité de Redacción de la Revista de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la revista Juicio al Proceso de Finjus. También fundador de las revistas ENMP, Investigación y Análisis y Crónica Jurisprudencial Dominicana. El licenciado Núñez actualmente dirige, a mucho orgullo nuestro, la revista dominicana de Ciencias Jurídicas que publicamos aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es profesor de la Pucamaima desde 1995, ha formado pues incontables generaciones de abogados. Yo tuve el privilegio de haber sido estudiante de Ramón también y bueno, como cientos de colegas también. Quisiera pues aprovechar para hacer anotación de la presencia del honorable presidente de la Fundación, expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Y bueno, continuando con la presentación de Ramón. Ramón es profesor de la Pucamaima, miembro del equipo de redacción de los anteproyectos del Código Procesal Penal y la Ley de Implementación del Proceso Penal, la Ley de Defensa Pública, la Ley Orgánica del Ministerio Público, aparte de una amplia actividad de redacción de artículos, doctrina y trabajos de investigación. Así que es, como parte inicial de este acto, me enorgullece mucho anunciarlo y presentarlo al público como el nuevo director de nuestra revista de ciencias, de nuestra revista dominicana de ciencias jurídicas. Le pido un fuerte aplauso para el licenciado Ramón Núñez y reiterarle nuestro agradecimiento. Reiterarle nuestro agradecimiento por haber aceptado pues esta encomienda que le pedimos. Y sin más, pues les dejo con Ramón. Muchas gracias. Muy buenas noches al público presente. Esas palabras son inmerecidas. Un saludo al fundador de la revista, el presidente Fernández, que yo sé que esta revista, como un aporte importante a la doctrina jurídica, es uno de sus, frutos más acariciados.
Y es importante la labor doctrinal, el recoger en revistas lo que es la labor de la doctrina dominicana. Fíjense, este es un trabajo, la revista de Ciencias Jurídicas, la revista dominicana de Ciencias Jurídicas, que como ha señalado Marco, inició con una alumna mía, brillante como él, que es Laura Castellanos, y se publicaron 3 números, excelentes, 3 números en que se recoge algunos aportes de juristas extranjeros, pero fundamentalmente juristas dominicanos. Y cuando se formó esta revista, se presentó con la siguiente finalidad, que es la de ofrecer a la comunidad académica una publicación periódica desde la cual la Fundación contribuyese al fortalecimiento de nuestro acervo jurídico doctrinal al tiempo de mantenernos a tono con la evolución del derecho en otras latitudes. En esta 4ª entrega quisimos poner un especial énfasis en dar cabida a jóvenes juristas brillantes, que son los que han contribuido en este número. Me refiero al licenciado Eduardo Veras Vargas, que aborda el tema de la acción en nulidad en la Ley 141-15 sobre reestructuración mercantil y liquidación judicial, el profesor doctor Emmanuel Cedeño Brea, quien comparte unos apuntes jurídicos y económicos sobre el fideicomiso dominicano, el licenciado Francisco Guillén Blandino, quien aborda el tema del non reformatio impeius en materia de recursos administrativos contra actos de carácter particular a la luz de la Constitución del 2010 y la Ley número 107-13, la licenciada Melissa Peña Rodríguez, cuyo artículo versa sobre el cambio climático de la retórica a un desarrollo sostenible efectivo, el licenciado Luis Sousa Duverger, quien nos trae unas reflexiones sobre la liberalización del servicio de electricidad a propósito del pacto eléctrico pendiente, la licenciada Juliana Ramón Martínez, quien también aborda un aspecto del fideicomiso en los aspectos de los incentivos para su desarrollo con una perspectiva local y comparada, y el licenciado Chanel Liranzo, quien trata sobre la integración de la norma penal en la dirección empresarial, lo que se llaman los programas de cumplimiento o compliance. Chanel, este último jurista, presentó sus excusas porque está recién parido en Madrid. Bueno, y a propósito de parto, esta revista, este número, como ustedes ven, lo que integra es diversos ámbitos, reflexiones, análisis, en ámbitos tan diversos como el derecho comercial, el análisis económico del derecho, el derecho administrativo, el derecho ambiental, el derecho tributario, el derecho regulatorio y el derecho penal. Este es uno de muchos números más que habrán de ponerse en circulación de esta revista dominicana de Ciencias Jurídicas. Este número es el número 4. Tiene un excelente consejo de redacción, pero dentro de esos miembros fundadores del consejo de redacción de la revista, y aún figura en este número que es correspondiente al año 16, hay un gran jurista que ya no está con nosotros, que es el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez. Nos acompañó desde el principio y creo que es oportuna la ocasión para rendir tributo a su memoria. Este tipo de actividades, mientras más cortas, yo creo que son más efectivas. Y para darle, hacer honor a ese predicamento, hemos organizado un breve panel que precisamente Francisco Guillén Blandino, quien ha fungido no solo como articulista, sino como un editor de esta revista, quizá el más responsable del éxito de que la tengamos en nuestras manos, en el día a día, en el contacto con los autores, va a dirigir a partir de ahora lo que sería este panel. Le doy el paso a Francisco Guillén. Muchas gracias.
Muchas gracias al director de la revista, doctor Ramón Núñez. Un saludo especial al presidente de la Fundación, doctor Leonel Fernández. Definitivamente, la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas en esta cuarta edición ha constituido un reto para nosotros. Nos incorporamos por primera vez en este tipo de actividades en la Fundación Global desde la editorial Funglode, y no pretendo abundar más de lo que ha dicho el director de la revista, pero quiero de manera muy particular, y sé que en nombre de él también, agradecer profundamente la colaboración de todas las personas que en Funglode y en la editorial, así como con los colaboradores de esta cuarta edición, todo el esfuerzo que han hecho para que esto sea posible. Pasaremos ahora muy brevemente a leer la hoja de vida de dos de estos colaboradores que han nutrido esta cuarta edición con sus importantes aportes, tanto para la comunidad jurídica como para la sociedad en general. Así, nos acompañarán en este panel la licenciada Juliana Marí Ramón Martínez, quien es graduada summa cum laude de la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, becaria del gobierno francés y merecedora de la beca Fulbright, completando sus estudios de maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Panthéon-Assas París II. También hizo una maestría en Derecho Público Económico por el Instituto OMG. Se especializa en Derecho Administrativo, Regulatorio, Bancario y de Telecomunicaciones. Ha sido titulada intérprete judicial por el Poder Ejecutivo y es catedrática de su alma mater con la materia de Derecho de las Finanzas. Actualmente se desempeña como directora del equipo regulatorio de la firma de consultoría OMG. Es fundadora de la iniciativa de posicionamiento femenino Vox Mujer, así como miembro alumni de la Global Shapers Community para la ciudad de Santo Domingo, del Foro Económico Mundial, representante del país para la organización global Global Dignity, y domina de forma fluida los idiomas español, inglés, francés, portugués e italiano, teniendo conocimientos adicionales en alemán. Junto con la licenciada Ramón Martínez nos acompaña el doctor Emmanuel Cedeño Brea, quien ha redactado un artículo también brillante sobre el fideicomiso dominicano, abordando particularmente los apuntes jurídicos y económicos. El doctor Emmanuel Cedeño Brea funge actualmente como vicerrector de investigación del Instituto OMG de Santo Domingo. Es doctor en análisis económico del derecho dentro del marco del European Doctorate in Law and Economics, administrado por la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Bologna y la Erasmus University Rotterdam. Docente de análisis económico del derecho y teoría económica de la regulación en el Instituto OMG y en la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra. Es licenciado en Derecho por la Pucamaima de Santo Domingo y realizó un Master of Laws en el London School of Economics, otro Master of Science in Law and Finance en el Queen Mary University of London. Sin más preámbulo, vamos a darle paso a la licenciada Juliana Ramón Martínez, quien conversará con nosotros brevemente sobre los incentivos fiscales de la Ley 189-11. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Un honor para mí compartir con ustedes en la tarde de hoy, más aún luego de esa introducción que nos hace el director de la revista, el licenciado Ramón Núñez, y que resalta el hecho de que en esta edición han querido resaltar a los jóvenes en el ejercicio del derecho. Lo vuelve pues una intervención muchísimo más especial y nos reitera la responsabilidad que tenemos todos como abogados jóvenes comprometidos con el futuro de nuestra profesión. Así que realmente nos permite empezar en un contexto muy agradable y felicitamos esa perspectiva que han querido darle también a esta edición. En el día de hoy, como bien han señalado los que me han antecedido, la idea es tener una conversación. No pretendemos abordar ni extendernos demasiado en un análisis detallado, sino entrar un poquito en lo que ha sido esta colaboración, que se basa en un análisis teórico de los elementos de incentivo al desarrollo del fideicomiso en la República Dominicana. El 13 de julio del 2011 se promulga la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en República Dominicana. Con la promulgación de esta ley, el legislador dominicano tiene la intención de llevar a la República Dominicana a una misma posición con sus pares de la región y pues brindarnos una legislación que ya
venía siendo requerida hace un tiempo por el ejercicio económico y comercial de nuestro país. Dada la promulgación de esa ley, pues resulta de interés pasar a hacer un ejercicio de entender si el contexto jurídico y el marco, sobre todo fiscal, que prevé la ley es el adecuado para el desarrollo de la figura del fideicomiso. Para entrar en detalles, pues lo ideal es tener un poco de contexto, ver un poco de la historia. El fideicomiso nace, tiene sus inicios en el derecho romano, con la figura de la mancipatio y del fideicomisium. Básicamente vemos también como en la historia latinoamericana vale la pena resaltar todo lo que ha sido la trayectoria de los países de Panamá y México, quienes desde 1925 ya cuentan con una legislación particular para el fideicomiso. Luego vemos también como Colombia, que ha sido toda una referencia para muchos países sudamericanos, también inicia con un esfuerzo legislativo temprano, desde los inicios de las décadas del 1930, y también pasamos a países como Puerto Rico, que desde 1928 tienen una ley, en Honduras también por igual desde 1950, vemos cómo van desarrollando estos esfuerzos legislativos, y la República Dominicana pues se monta igual en ese tren en el 2011. Igual es importante entender qué es el fideicomiso. Y siempre que conversamos sobre el fideicomiso, pues a mí me gusta iniciar con una definición, no solo la de la ley, pero sino tratar de simplificar un poco lo que es esa dinámica. Y yo sé que mi querido compañero y amigo, sobre todo Emmanuel Cedeño, luego de mi esfuerzo de presentarlo de manera muy simple, lo va a volver a complicar, pero eso no es más que un reflejo de su brillantez y de su magnífica pues conocimientos jurídicos que también nos van a ilustrar en breve. Pero esto no es más que una relación entre tres partes. La ley pues hace una definición bastante copiosa, con muchas palabras, que lo identifica como un acto mediante el cual una o varias personas que se llaman fideicomitentes transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales a una o varias personas jurídicas llamadas fiduciarios para que administren constituyendo un patrimonio independiente, un patrimonio separado que se llama el patrimonio fideicomitido, de manera como han sido dadas las instrucciones en virtud del acto constitutivo del fideicomiso, en beneficio de otras partes, de un tercero, llamado los fideicomisarios o los beneficiarios. En resumen, lo que vemos aquí es que hay tres personas. Algunas podrán coincidir, eso lo podemos ver más adelante, pero básicamente tenemos una parte que aporta los bienes, pueden ser la totalidad de sus bienes o una parte de su patrimonio, pueden ser bienes muebles, inmuebles, tangibles o intangibles, presentes o futuros, pero que aporta a esta otra figura que es el fiduciario para que conforme sus instrucciones administre y gestione esos bienes en favor del fideicomisario, que es también el beneficiario. En nuestra legislación se permite que el fideicomitente y el fideicomisario coincidan, o sea que puede constituirse un fideicomiso en beneficio del fideicomitente en base a lo que se contemple en el acto constitutivo del fideicomiso. Las características principales de nuestro fideicomiso, visto eso así, ¿verdad? Y con la sencillez que hemos querido presentarla, de que no es más que una estructura, un acto jurídico que tiene la base en el mandato y en la disposición a favor de un tercero. Para nosotros los puntos interesantes desde la arquitectura jurídica y legal de esta figura, tenemos que destacar que es su irrevocabilidad, la creación de un patrimonio separado y el dominio fiduciario que ejerce la fiduciaria una vez se constituye el fideicomiso. Todo fideicomiso se presume irrevocable, salvo que se contemple algo distinto en su acto constitutivo. Y en ese caso, lo que busca pues esa disposición es brindar esa seguridad jurídica, dada la naturaleza contractual de la relación que se deriva del fideicomiso, que permita que sea un vehículo óptimo para el desarrollo de cualquier tipo de transacción, siempre y cuando tenga un fin lícito. Esta irrevocabilidad puede verse, pues puede ser acordada de manera distinta entre las partes, que podrán decir
en su acto constitutivo que el fideicomitente tendrá derecho a revocar las instrucciones que le ha dado al fideicomisario. De manera excepcional, cuando no se ha estipulado la irrevocabilidad del fideicomiso, el fiduciario o el beneficiario podrá solicitar las modificaciones del fideicomiso, el fideicomitente, perdón, podrá modificar las disposiciones del fideicomiso si no ha sido aceptado aún por el beneficiario. Una vez aceptado por el beneficiario, ya se considera como irrevocable el fideicomiso y pues ya sabemos la implicación de esta irrevocabilidad. La incorporación de un patrimonio separado es también otro elemento que dota de gran interés y de muchísima versatilidad jurídica de la figura, y se traduce sencillamente en el que el patrimonio fideicomitido, aquellos bienes que son transferidos por el fideicomitente al fideicomiso, no forman parte de la prenda común de los acreedores, ni del patrimonio, ni del fideicomitente, ni del fiduciario, ni de los beneficiarios. Tampoco puede confundirse con los otros fideicomisos que administra la fiduciaria. Y esto viene a darle una nota distintiva, un elemento diferenciador a la figura que no la tiene ninguno de sus pares a nivel de vehículo corporativo dentro de nuestra legislación. Finalmente, también tenemos que destacar que hay el dominio fiduciario que ejerce la fiduciaria en base a esa relación de confianza, a esa relación de voluntad, a esa relación contractual que permea la relación del fideicomiso, en el que la fiduciaria tiene una capacidad de disposición, de uso, de administración, de disposición e incluso de reivindicación de los bienes que son otorgados en el fideicomiso. Así que tiene pleno ejercicio sin mayor limitantes que los que están contenidos en el acto constitutivo del fideicomiso. Conforme a la ley 189, la constitución de un fideicomiso pues no es compleja, a pesar de que parecería serlo, y eso es parte de lo interesante de tener este tipo de acercamientos en el que se permite la desmitificación de la figura y de su presumida sofisticación. La constitución se hace a través de un acto que podrá ser un acto auténtico o un acto bajo firma privada con un requerimiento de que las firmas de las partes intervinientes sea legalizada, que recoja bien pues la voluntad de las partes, que deberá ser siempre por escrita. No se presumirán la existencia de fideicomisos en base a consideraciones o negociaciones orales, sino que tienen que ser recogidas por escrito, tanto por el fideicomitente como el fiduciario, que son quienes intervienen. Y prevé también un contenido mínimo que básicamente lo que busca es una individualización de los bienes que se aportan, una declaración jurada de la legitimidad de la proveniencia de los bienes que son incorporados, cualquier plazo o condición a los que se sujete el fideicomiso y una debida identificación de las partes involucradas, quienes aportan los bienes, quien funge como fiduciaria y quien tiene beneficio, quien será el beneficiario de ese ejercicio. En la República Dominicana no todos podemos tener una fiduciaria. De manera distinta, por ejemplo, en Panamá, en el que las personas físicas pueden fungir como fiduciario, o esa percepción que tenemos de las películas en el que está el albacea y esa persona de confianza a quien alguien le dejó el mandato de qué hacer con su última voluntad. La ley 189 limitó el catálogo de empresas, compañías y de instituciones que pueden ofertar el servicio de los fideicomisos. Y en ese sentido podrán ser fiduciarias compañías dominicanas constituidas bajo el amparo de la ley dominicana que tengan como fin único y exclusivo la gestión de los fideicomisos. Podrán serlo también los bancos múltiples, las asociaciones de ahorro y préstamo, los intermediarios de valores, las administradoras de fondos de inversión y cualquier otra entidad de intermediación financiera que sea autorizada por la Junta. Esto genera una diversidad de reguladores en el ámbito, porque al final, ¿qué buscó el legislador? El legislador intentó identificar afinidad con relación a los participantes y remitirlo a su regulador natural. Y en consecuencia, todas las entidades de intermediación financiera que participan del mercado fiduciario son reguladas por la Superintendencia de Bancos, las AFIS y los intermediarios de valores, pues bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores, y todo lo que sobró, lo que quedó, que son las compañías, se le dio a la DGI porque se entendía que es quien estaba llamada a tener esa relación o quien naturalmente tiene ese intercambio con las compañías y el registro de compañías.
aquí quedamos. Entonces, pues una breve descripción de lo que hemos identificado. De igual forma, también se hizo una especie de distinción de cuáles fideicomisos pueden ser administrados por qué tipo de administradores de fiduciarias, y se les separó, se les dejó cierta discrecionalidad a las AFIS y a los intermediarios de valores para llevar los fideicomisos de oferta pública. Solamente estas instituciones pueden desarrollarlos. Los tipos de fideicomiso que se van a ver en la República Dominicana, que se han visto, son los fideicomisos de inversión inmobiliaria y desarrollo inmobiliario, el fideicomiso de planificación sucesoral, los fideicomisos culturales, filantrópicos y educativos, el fideicomiso de inversión, el fideicomiso de garantía y el fideicomiso de oferta pública. Este catálogo no es limitativo porque la ley prevé que hay una posibilidad de que se identifiquen otras formas. A la fecha no nos hemos salido de este catálogo, y el que más auge ha tenido ha sido el fideicomiso de inversión inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario, que de hecho la propia ley nos da esa pista al llamarse como una ley del desarrollo del mercado inmobiliario. Buscaba realmente constituir y sentar las bases para un desarrollo de el mercado hipotecario en la República Dominicana. El de planificación sucesoral, dando un vistazo de manecilla de reloj de qué constituye cada tipo de fideicomiso, básicamente es lo que nosotros conocemos como ese fideicomiso con la intención de planificación de última voluntad. Los filantrópicos y culturales son aquellos que se designan y se determinan para la protección del patrimonio culturales y tienen tratamientos similares a aquellos de una asociación sin fines de lucros. El fideicomiso de inversión es aquel que permite a una fiduciaria llevar de manera adecuada inversiones económicas a favor de sus clientes. El fideicomiso en garantía, por su nombre también lo dice, es el que nos permite que una fiduciaria funja como un agente de garantías en virtud de creencias asumidas por una parte específica. Y el fideicomiso de oferta pública de valores, pues básicamente lo que permite es también el fideicomiso que administre las ofertas y los valores que se ven dentro del mercado de valores y que se le deja limitado a las administradoras de fondos de inversión y a los intermediarios de valores como fiduciarias. Visto un poco, y abuelo de águila, ¿verdad? La estructura legal que prevé el fideicomiso, de esta primera sección, lo que quisiera resaltar es esa naturaleza contractual que permea la relación del fideicomiso. Indudablemente, cuando tratamos de ver incentivos y entrar en una discusión de incentivos, tenemos que entrar en una discusión que analice los costos asociados a la adopción de una estructura u otra. Y cuando se habla de costos, siempre es fácil ir a ver lo que impacta a nivel de fiscal la adopción de una figura. El tratamiento impositivo del fideicomiso tiene su base legal en la propia Ley 189-11, en los artículos 45 y siguientes, en el Reglamento 95-12 y en la Norma General número 2-12, que son publicadas por la DGI. Ahí se recoge, aparte de las consideraciones fiscales particulares, pues una obligación de fungir como agentes de retención a las fiduciarias, una obligación de remisión de información anual, una asignación de RNC, unas obligaciones pues de reportería en los formularios de la DGI que conocemos y rendimientos a ser entregados en un plazo de 60 días a partir del cierre fiscal, que por obligación es el 31 de diciembre. De manera general, debemos resaltar que estarán exentos los fideicomisos en República Dominicana de todo pago de impuestos, derechos, tasas, cargas, arbitrios municipales o constitución alguna, todos los actos relativos a la constitución, modificación, revocación o extinción del fideicomiso o la sustitución de sus fiduciarios, así como la transcripción de registros de los mismos. No obstante, sí se queda sujeto al pago de las tarifas asociadas a su registro ante Cámara de Comercio y también aquellas que tengan que ver con el registro de los actos notariales en caso de que el fideicomiso se constituya en virtud de un acto auténtico. Estas dimensiones, a nivel del impacto que genera el tratamiento fiscal, tienen que verse desde tres perspectivas a nuestro entender, y es lo que proponemos con nuestro artículo. Desde la entrada y salida de los activos, el aspecto de la explotación o disposición de los activos, de esa gestión que hace el fiduciario y la gestión que hace el fiduciario, perdón. Básicamente, lo que vemos y el análisis aquí lo que busca demostrar es que el fideicomiso debe de ser desde el aspecto fiscal neutro para poder
fungir como poder desarrollarse y poder tener ese alcance que ha querido darle la ley 189-11. Desde el aspecto de la entrada y la salida de los activos, destacamos que a la entrada aplica el impuesto de transferencia. Cuando yo aporto los activos al fideicomiso, genero esa obligación fiscal, igual la tasa de los registros y el ITEVIS. Hay una exención al impuesto sobre la renta, a la ganancia de capital y al impuesto sucesoral, que no... Cuando es un fideicomiso para planificación sucesoral, no se paga el impuesto sucesoral a la entrada, se paga un impuesto de transferencia y se paga a la salida el impuesto sucesoral. Por eso quizás solo hay 2 impuestos sucesorales registrados en la Dirección General de Impuestos Internos. A la salida, como bien señalábamos ahora, aplica el impuesto sucesoral, es decir, que cuando yo constituyo un fideicomiso para estos fines, si traspaso un inmueble al fideicomiso, ese inmueble paga el 3% de la transferencia para transferirlo a favor del fiduciario, y a la salida, una vez se cumplan las condiciones de salida a favor de los beneficiarios también tendrán que honrar la tasa legal para fines de impuestos sucesorales. Mientras que hay una exención para la transferencia, registro, impuestos sobre la renta, ganancia de capital e ITEVIS. Desde el aspecto de la explotación de los activos, aplica para el beneficiario el impuesto sobre la renta, la ganancia de capital, cualquier incremento patrimonial que surja en virtud del fideicomiso queda debidamente gravado, y también por el ITEVIS. Y hay una exención del impuesto sobre la renta y los impuestos sobre activos. Y finalmente, el fiduciario, que es quien tiene todas las obligaciones de cumplimiento frente a la DGI, se le aplica el impuesto sobre la renta y el ITEVIS. A modo de resumen, vemos que el gravamen no se da a nivel de constitución, sí se da a nivel de la transferencia de los activos del fideicomiso, no cuando se genera una ganancia de capital en virtud del aporte, tampoco como la transferencia y ganancia en la salida, ni a los ingresos del fideicomiso, mientras que a la ganancia de capital de los activos fideicomitidos sí se le genera, con la excepción de aquellos que son para los fideicomisos de oferta pública. La propiedad de los activos fideicomitidos también, con la misma excepción. Los ingresos del fiduciario también están gravados, los ingresos de los fideicomisarios también están gravados, y la distribución para fines sucesoral también está gravada. Finalmente, las ganancias de capital de viviendas bajo costo, no, porque sabemos que había una intención distinta con el desarrollo de las viviendas a bajo costo. Antes de pasar a ver un poco lo que es el análisis comparado, en el que también queremos ser muy breve, lo que debemos resaltar un poco desde el aspecto fiscal es esa intención y esa necesidad de neutralidad y paridad fiscal. A nivel de neutralidad, cuando nos referimos con neutralidad, lo que queremos decir es que no debe de ser un elemento disuasivo el elemento fiscal. No debe de generar un elemento a considerar cuando adoptamos una figura u otra, el tema de si me voy por el fideicomiso o adopto otra figura. Y paridad y esa neutralidad, pues básicamente se logra cuando no hay un gravamen a la entrada. La paridad lo que busca es que, a su vez, que usar el fideicomiso me cueste lo mismo que usar cualquier otra figura. Y lo que quizás es distinto a lo que se tiende a pensar es que no necesariamente se tiene que buscar con este tipo de figuras un escape o una exención. Y eso no tiene que ser un desincentivo. Tenemos que lograr crear figuras jurídicas que de por sí sean eficientes y que llamen a su uso, independientemente de que generen o no un tratamiento fiscal distinto o una especie de beneficio por asumir esa decisión. En el caso nuestro, la conclusión a la que llegamos es que basta con ese concepto de que el fideicomiso tiene una naturaleza contractual y de que permite esa separación de patrimonio, algo que no está en ninguna de las otras figuras corporativas disponibles en el catálogo dominicano, deben ser suficientes para que la figura del fideicomiso sea atractiva. De manera muy breve, como parte de nuestro trabajo, se analizó también la historia del fideicomiso en Panamá y en Colombia. En estos países, pues básicamente lo que vale la pena resaltar es que tienen una trayectoria muchísimo más antigua que la nuestra, porque su legislación es mucho más antigua que la nuestra. Sin embargo, en Panamá en particular, que es un país con el que continuamente nos comparamos,
La definición del fideicomiso es muy similar al nuestro, basado en esa idea del trust estadounidense. Vuelve a ser esta relación tripartita o bipartita, dependiendo de si hay una coincidencia entre el fideicomitente y el fideicomisario, en el que se aportan unos bienes para unos fines específicos con la intención de que estos sean, cumplido el mandato, sean devueltos o al fideicomitente o al beneficiario, conforme a las instrucciones del acto constitutivo. En Panamá vale la pena destacar que su jurisdicción ha sabido combinar de manera muy adecuada el fideicomiso con la práctica bancaria internacional de Panamá. Y esto en gran medida se debe a que el principio tributario del fideicomiso en Panamá pues se basa en la territorialidad, y ellos han logrado separar los fideicomisos en locales y extranjeros, siendo los fideicomisos extranjeros, dejándolos a que si los bienes están en una jurisdicción extranjera, solamente sean afectados por la jurisdicción tributaria del país de los bienes, y en consecuencia no genera una obligación fiscal en Panamá. Y eso pues ha hecho Panamá una jurisdicción muy atractiva a nivel de fideicomisos. También en Panamá no solo han desarrollado bien el ámbito del fideicomiso, sino que también han desarrollado la figura de las fundaciones de intereses privados, o las famosas FIPS, en la que permiten que con muchísima flexibilidad, pues básicamente grupos de intereses en común, una o varias personas, pues generen una unidad en el que se permita destinar ciertos activos específicos para la consecución de algún fin particular. Las FIPS tienen personalidad jurídica y pues le da muchísima versatilidad a la figura, y ha sido una de las grandes figuras utilizadas dentro del contexto panameño, en particular también para el desarrollo del derecho de las planificaciones sucesorales en Panamá. En el caso colombiano, que siempre es un ente de referencia para el derecho latinoamericano, pues la regulación es bastante dispersa, también es antigua, pero está recogida en varios códigos y en leyes, y también pues tienen un esquema en el que ven que vale la pena identificar, pues dos tipos de fiducias, una fiducia civil y una fiducia mercantil. La fiducia civil se parece mucho al mandato que nosotros conocemos, y básicamente lo que prevé es que una persona puede estipular en beneficio de un tercero y lograr, y pues no tiene que desprenderse, no tiene que transferir la titularidad del bien, que es la diferencia a la fiducia mercantil, tanto colombiana como el fideicomiso como nosotros los conocemos, sino que puede mantener la administración del bien dado en este mandato hasta tanto se complete el fin para el cual fue constituido la fiducia civil. La fiducia mercantil pues se parece mucho a nuestro fideicomiso y nos ha servido mucho pues la perspectiva colombiana también para el desarrollo de nuestra ley y nuestra legislación. A modo de conclusión, y para no pues tomarme un poco más del tiempo que nos ha sido atribuido, pues definitivamente entendemos que el fideicomiso, con sus ventajas, sus desventajas, con sus oportunidades de mejora, como todo dentro del marco jurídico, porque si no tuviera para qué conversar, ¿verdad? Si no hubieran espacios para mejorar siempre. Se erige como un vehículo de negocios eficiente, y es una opción que se encuentra ofrecida dentro del catálogo legislativo dominicano, que permite eficientizar las estructuraciones de ciertos negocios y de ciertas transacciones. En ese sentido, nosotros insistimos en destacar esa bondad de su naturaleza contractual, que es lo que realmente permite que podamos identificarle un fin específico con instrucciones particulares y con la seguridad jurídica que la irrevocabilidad del fideicomiso le brinda, cosa que no vemos necesariamente dentro de los esquemas de las demás compañías o vehículos corporativos que prevé la ley, y en consecuencia le da al fideicomiso un gobierno corporativo estable. También se destaca esa separación patrimonial que permite pues aislar los bienes destinados a la operación de cualquier contingencia no deseada. Y es una forma también pues de proteger activos. Las implicaciones del tratamiento fiscal para nosotros se reducen en poder aislar efectos no deseados, y también una simplificación de la fiscalización de la DGI al generar unidades particulares fiscales, al permitir una fiscalización focalizada a través de la asignación de un RNC especial por cada unidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay un desarrollo tímido, y por más análisis teóricos que podamos hacer cuando hablamos de incentivo, no hay más nada que la evidencia empírica. Desde el 2000
11, que es la fecha de promulgación de la ley, tenemos unas 28 fiduciarias registradas en el país, 25 de ellas activas, hay 3 que no han generado fideicomisos, y unos 427 fideicomisos registrados, de los cuales el 70%, una amplia mayoría, pues viene asociado al desarrollo del mercado inmobiliario. Y esa no hay mayor ni más clara respuesta sobre el incentivo y sobre si el marco ha sido el adecuado. Nosotros entendemos que no solo es un tema legislativo, también hay también de parte de los actores en el mercado, pues hace falta entender que la viabilidad del fideicomiso viene más dada, más allá de buscar pues, incentivos fiscales, en entender sus atributos positivos más allá de esos, de cualquier dispensa o exoneración que pueda ser la asociada, y sino entender que esa separación patrimonial y esa naturaleza contractual de fideicomiso es lo que realmente lo erige como un vehículo pues viable. Y sin más. Bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí, realmente. Agradezco a Funglodo la invitación y también al director de la revista, profesor Ramón Núñez, y a Francisco Guillén como editor, que han hecho un trabajo formidable. Estoy muy contento de estar aquí en el relanzamiento de la revista, porque también tuve el gran honor de haber contribuido al segundo número de la revista. Entonces quizás si algún día hacen una trivia sobre la revista, por lo menos hasta ahora quizás el autor que más ha publicado. No, relajando. Bueno, yo sé que es muy difícil seguir a Juliana, y ella ha hecho un excelente trabajo presentando, sobre todo sentando la base para lo que yo quiero compartir también y no abundar en lo que ya ella explicó formidablemente. Pero el artículo trata sobre el análisis económico del fideicomiso, y comienzan con dos citas de 2 autores que fueron además fundamentales para la creación del fideicomiso, el modelo latinoamericano que nosotros conocemos. Y son Ricardo Alfaro y Pierre Lepol, que era francés y que estudió en Harvard y que quedó fascinado con el tema del trust. Y esas 2 citas resumen la obsesión que tenemos los abogados, los juristas de tradición romano-germánica con la figura del trust. Y también yo creo que es el origen de los problemas que tenemos en entenderlas, en entender la figura, en adaptarla funcionalmente a nuestros sistemas jurídicos, porque hay una frase que dice que el que tiene un martillo, todo lo que ve son clavos. Y nosotros tratamos de entender el trust y tratamos de implementarlo a través de las figuras que son propias de nuestra tradición jurídica. Y al final es un trabajo de carpintería que hacemos en la implementación funcional. Y básicamente esas 2 citas resumen esa fascinación. El contenido, voy a ser un poco directo. Yo quiero hablar un poco sobre la evolución del mercado fiduciario, y yo sé que ya Juliana ha dado algunos detalles, algunos datos. Yo tengo datos hasta diciembre del 2017 y no han sido publicados datos desde entonces, y lo voy a presentar rápidamente con algunas reflexiones, y luego voy a entrar en materia. Yo voy a tocar algunos aspectos legales muy puntuales, luego hablar sobre los atributos económicos, que es el análisis económico. La gente piensa que cuando uno habla de análisis económico del derecho viene a hablar sobre dinero, y no necesariamente así, viene a hablar sobre decisiones y sobre problemas que hacen que los mercados no funcionen como deben, como la teoría económica neoclásica predice. Y esos son los problemas económicos, las enfermedades que pueden afectar a la figura y a los mercados. Y voy a terminar con una conclusión del contenido del trabajo. Básicamente, la síntesis del ensayo es que utiliza el análisis económico del derecho más una comparación funcional. Cuando se habla de comparación funcional en derecho comparado, es tratar de explicar instituciones que funcionalmente cumplen el mismo objetivo. Y eso es lo que hace el fideicomiso. El fideicomiso no es un trust, el trust es un trust. El fideicomiso es una forma de incorporar el trust o los efectos y las propiedades, las características del trust en diferentes jurisdicciones. Y el segundo punto es básicamente
que el ensayo aplica las teorías de coste de agencia de Sitkoff, de Escobar Rosas en Perú, y la idea del trust como modelo organizativo, en este caso sería el fideicomiso como un modelo organizativo y las consecuencias que eso tiene en las relaciones entre las partes que intervienen y sus acreedores. Y eso parte del marco teórico propuesto por Henry Hansman y Hugo Mattei, pero también del trabajo de Hansman, Crackman y sus coautores. Yo con esta puedo concluir, si quieren, porque ya eso es lo que dice el trabajo. Pero aquí, rápidamente, ustedes ven la evolución de la cantidad de fiduciarias registradas. Eso es un tema interesante porque, como mencionó Juliana, el trust significa confianza, ¿no? Pero aquí se ha reservado la administración fiduciaria a empresas reguladas y especializadas. Y eso es una barrera de entrada, porque en cualquier país, en los países angloamericanos donde existe el trust, cualquier jurista, cualquier abogado, cualquier persona de confianza puede servir como trustee. Y aquí no, aquí las fiduciarias son empresas reguladas, eso aumenta los costos de transacción, hay personas que quedan excluidas de poder ser beneficiarias, al menos que se asocien para poder recibir los beneficios de la figura, y realmente limita el uso del fideicomiso como estructura. Hay un crecimiento entre 2014 y diciembre del 2017. En esa fecha habían 21 fiduciarias registradas. Los empleados también fueron evolucionando. Ahí la raya naranja representa el total de empleados, que pasó de 100 a casi 200, o sea que se duplicó entre diciembre del 2014 y diciembre del 2017. Y en promedio pasó de 6 a 10, o sea que casi se duplicó. El monto de los contratos, el monto nominal de los contratos, esto no representa el valor, sino el valor nominal de los activos bajo administración, también fue aumentando. Y ahí la franja azul representa los fideicomisos privados, que se ve que al principio, 2014, 2015, era mayor la proporción, era casi 90-10 la proporción entre activos bajo administración fiduciaria privados en comparación con los públicos. Pero luego, a partir de diciembre del 2015, se ve que ahí que repuntan los fideicomisos, los activos bajo administración del sector público o fideicomisos públicos. Y el año 2017 terminó con alrededor de 1.360 millones de dólares bajo administración fiduciaria, con una cuota de aproximadamente 54% administrados como fideicomisos privados y el resto como fideicomisos públicos. O sea que el mercado fue creciendo, que fue lo que comentó también Juliana. La distribución a diciembre de 2017 es curiosa porque la mayoría, ahí está el monto en millones de dólares, pero también la proporción del total, se lo llevaban los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario, que fue algo que ya comentó también Juliana, 37%. Y los de oferta pública con un 40%. O sea que esos dos tipos de fideicomisos tenían el 77% de todos los fideicomisos. La pregunta interesante ahí, ¿qué está pasando con el resto? Planificación sucesoral, por ejemplo, subutilizado. Los fideicomisos culturales, filantrópicos y educativos de cara a las asociaciones sin fines de lucro, que el fideicomiso tiene unas ventajas, por ejemplo, con los temas de cómo se puede segregar la propiedad residual y también cómo se pueden distribuir de activos del mismo fideicomiso, si así se determina en el acto constitutivo, pero sin embargo no se utilizan tanto. Entonces, ¿por qué no se utilizan tanto? Esas son preguntas de reflexión. Ahí están los montos y la cantidad de contratos. De nuevo, la distribución similar en la cantidad de contratos a lo que vimos anteriormente. Y ahí están los 1.368 millones de dólares que comentamos. Entonces, el análisis jurídico y económico parte de la estructura. Y aquí ya Juliana la presentó. Usted puede con dos partes, con dos agentes económicos armar un fideicomiso y dos o más, ¿no? Pero usted nada más necesita dos. Y usted cuando constituye una estructura fiduciaria puede tener diferentes agentes o personas en este caso personas que pueden jugar hasta 4 roles diferentes. Usted tiene el fideicomitente, el gestor fiduciario,
Y hay un fideicomisario que también se puede bifurcar entre la persona que recibe los beneficios y la persona que recibe los activos al finalizar el fideicomiso. Y no necesariamente tiene que ser la misma persona, o sea que pueden ser diferentes. Entonces, eso genera una serie de problemas económicos, como vamos a explicar en un segundo. Los aspectos legales, ya hemos comentado, existe cierta confusión con relación a la figura del fideicomiso, cómo interpretarla dentro de una perspectiva romano-germánica o de civil law, como dicen los angloamericanos. ¿Por qué era necesario crear el fideicomiso si habían otras estructuras similares? Y el tema de las comparaciones, tratando uno de entenderlo con la idiosincrasia romano-germánica, y se habla mucho de las instituciones romanas, de los trusts, y eso tiende a fomentar cierta confusión. El análisis económico se basa, en primer lugar, en el fideicomiso como modelo organizativo. Y eso viene de un marco teórico propuesto por Henry Hansman y Henry Mattei, donde ellos analizaban el trust. Y ellos decían, al final, los trusts lo que hacen es que crean un patrimonio de afectación, o sea, un patrimonio segregado que está consagrado para cumplir con ciertos objetivos que se determinan en el acto constitutivo, además de que mezcla la responsabilidad limitada, es decir, los acreedores de un fideicomiso solamente pueden satisfacer sus demandas con los activos que han sido fideicomitidos. No pueden ir a donde ni el fiduciario, ni a donde los beneficiarios, ni a donde el fideicomisario si se bifurca, ni a donde el fideicomitente a exigirle más allá de los activos que han sido consagrados. También está la tenencia intemporal de la propiedad, que es lo que Catarina Pistos recientemente le ha llamado durability, que te permite crear una estructura, un patrimonio con derechos de propiedad, con contratos, con activos que trascienden el tiempo. Y finalmente el régimen tributario especial que Juliana explicó formidablemente. Con relación a la creación del patrimonio de afectación, y aquí estamos partiendo de la estructura sencilla, tripartita, que vimos hace un minuto. Lo que eso significa es que esos activos están segregados y están fuera del alcance de los acreedores de los beneficiarios, de los acreedores del fiduciario, de la entidad fiduciaria y de los acreedores del fideicomitente. El fideicomiso tiene sus propios acreedores y los activos que han sido consagrados, separados, sirven para enfrentar las obligaciones, las acreencias del propio fideicomiso. Y eso no es trivial, porque eso lo que hace es una reorganización de la prelación de acreedores primero dentro del patrimonio del fideicomitente, pero luego crea un nuevo orden de prelación para el beneficio del patrimonio segregado, para el patrimonio fideicomitido. Y eso es algo que los contratos regularmente no hacen, porque los contratos surten efectos entre las partes que contratan. Ahora, hay contratos que se apoyan en disposiciones legislativas que tienen efectos erga omnes y ahí sí tienen esos efectos. Los contratos de garantía, por ejemplo, de colateral, también los contratos societarios que crean personas jurídicas. Y cuando se crea una persona jurídica, cuando se constituye una garantía, hay un reordenamiento de los derechos de los acreedores similar a lo que ocurre en el caso del fideicomiso. Y es básicamente eso lo que ocurre. Se cambia la prioridad de los acreedores, similar a como ocurre con otras figuras organizativas como las sociedades y como ocurre con el derecho de las garantías o el colateral. Entonces, hay problemas económicos que pueden ocurrir en una operación como esta, donde intervienen tantas partes diferentes, con diferentes intereses. En primer lugar, ustedes saben que la teoría económica neoclásica habla de fallos del mercado, que son situaciones que se dan, son como enfermedades del mercado, le llama Tom Lambert en un libro reciente, y cuando los mercados padecen de estas enfermedades no funcionan como deben funcionar según la teoría económica neoclásica. Y hay una enfermedad, hay un problema económico que se llama asimetría de información. Y la asimetría de información surge de un trabajo seminal de George Akerlof de 1970 que se llamaba el mercado, The Market for Lemons, el mercado de los carros usados en Estados Unidos.
Y ahí es donde por primera vez y eso le valió el Premio Nobel de Economía, conjuntamente con Joseph Stiglitz. De ahí es que entonces surge el estudio de los problemas de asimetría de información. Y los problemas de asimetría de información generan otros problemas secundarios que hemos escuchado siempre en el análisis económico, por ejemplo, el riesgo moral, los problemas de selección adversa, los problemas de agencia entre principales y agentes, y esos son los problemas que se pueden manifestar en una estructura de fideicomiso. Hay problemas de información asimétrica entre fideicomitentes y fiduciarios, a pesar de que los fiduciarios son empresas reguladas y que muchas de ellas pertenecen a grupos bancarios o financieros. Realmente uno a veces no sabe quiénes trabajan ahí, no saben cuánto tiempo le van a dedicar a la administración del fideicomiso, no sabe cuántos empleados tienen, qué calidad de conocimientos y de dedicación tienen los empleados. Entonces hay un problema de asimetría de información porque yo no sé si el fiduciario, cuando yo no esté monitoreándolo, va a comenzar a actuar para su propio beneficio o se va a desviar de la voluntad del fideicomitente según se manifiesta en el acto constitutivo del fideicomiso. También pueden existir problemas de asimetría de información entre fiduciarios y beneficiarios, entre fideicomitentes y beneficiarios. Eso ocurre, por ejemplo, con los fideicomisos de administración de patrimonios, donde hay personas que tienen un caudal patrimonial y quieren preservarlo para el futuro, para futuras generaciones, y quizás desconfían de sus herederos. Entonces, ahí pueden haber problemas de asimetría de información. No saben cómo los herederos van a administrar esos bienes y por ende tienen el incentivo de crear un fideicomiso. Y también entre distintos cobeneficiarios entre sí. Y ese es básicamente el esquema que hace Sitkoff, profesor de Harvard, en un análisis que él hace económico de los problemas de agencia que existen dentro del fideicomiso. La ley es una ley, como cualquier regulación, tiene limitaciones, no es perfecta, es imposible hacer una ley perfecta porque los costos de transacción son demasiado altos y hay hay limitación, ¿verdad?, de ver cuáles son los problemas que pueden surgir, pero intenta mitigar esos problemas de agencia. ¿Cómo? Bueno, hay una limitación de quiénes pueden ser fiduciarios, hay una cláusula, están las cláusulas prohibidas, que el legislador dice tú no puedes incluir esta cláusula, este tipo de cláusula en el acto. Hay actuaciones prohibidas a los fiduciarios. Hay un régimen de publicidad registral para que nadie se sienta engañado cuando se segregan los activos. Hay un régimen de rendición de cuentas para que los fiduciarios tengan que rendir cuentas respecto de lo que han hecho. Hay nulidades y hay reglas y más reglas. Pero estas reglas, y yo creo que esta es una de las contribuciones principales que hace el artículo a la literatura, es que no encara otros potenciales conflictos de intereses que pueden existir. Además de lo ya mencionado, pueden haber intereses entre cofiduciarios. ¿Por qué? Porque puede haber más de un fiduciario y eso la ley lo permite. Pueden existir conflictos o problemas de agencia entre los fideicomitentes y los propietarios residuales. Eso ocurre cuando el beneficiario y el fideicomisario se segrega. ¿Quién es que recibe el beneficio durante el fideicomiso? Pero otros reciben los activos residuales que quedan cuando el acto termina. También pueden existir conflictos o problemas o costos de agencia entre las empresas fiduciarias y los propietarios residuales, entre las empresas fiduciarias y los acreedores del fideicomiso, porque ellos pueden decidir, por ejemplo, tienen varios fideicomisos en administración y ellos pueden decidir a quién le pagan cuándo. Entonces ahí entran en conflicto. Y entre todas las partes del fideicomiso y los gestores fiduciarios. Entonces, a modo de conclusión, el fideicomiso dominicano es un tipo organizativo, se caracterizó por la ley para crear una figura y eliminar la incertidumbre jurídica comercial que existía en el ordenamiento antes de la creación del fideicomiso. Y eso tiene que ver con instituciones que nosotros teníamos que teníamos en el ordenamiento jurídico que requerían de esta figura para quizá funcionar mejor, pero que había mucha incertidumbre respecto del funcionamiento. También para tipificar el régimen tributario, que eso debe ser por una ley, para darle oponibilidad a los efectos patrimoniales, que es la segregación de activos que crea,
Comentamos que el fideicomiso tiene al menos 4 atributos económicos principales, que son el patrimonio de afectación, que cambia la prioridad, el priority, la responsabilidad limitada, que es una característica de la segregación de los activos, la intemporalidad, que es algo que ahora Catarina Pistor llama durability, y el régimen fiscal ventajoso, que nos explicó magistralmente Juliana. El fideicomiso y las partes intervinientes pueden verse afectados por problemas de asimetría severa de información y problemas de agencia. Y estos problemas implican que el fideicomiso puede no funcionar como predice la teoría económica neoclásica. Ahora, la solución no necesariamente es la regulación. Estas asimetrías de información pueden bien encararse a través del ordenamiento privado, porque todavía hay posibilidad de mejorar los actos constitutivos, establecer acuerdos de gobernanza y poner las reglas sobre papel para que las partes intervinientes puedan eliminar o mitigar algunos de estos potenciales problemas que pueden surgir entre estas. Bien. Entonces, ese es el fin de la presentación sobre el artículo. Yo le pedí al director y le pedí a nuestro editor Francisco una oportunidad para hacer un comentario. Cuando presentamos el artículo para publicación, recientemente, realmente, la profesora Catarina Pistor de la Universidad de Columbia recientemente publicó un libro que se llama El Código del Capital, The Code of Capital. Y ella tiene un argumento interesante en ese libro, porque ella comenta y dice que el capital, los activos que existen en la economía contemporánea, son en su mayoría creaciones jurídicas. El capital antes estaba caracterizado por bienes de la economía real, vacas, tierra, gallinas, cosas tangibles. Pero hoy día una gran parte del capital es intelectual y también activos financieros que son creaciones jurídicas. Por ejemplo, un contrato de derivado financiero, eso es algo que no existe en el mundo real. Pueden existir activos subyacentes, pero en sí la operación financiera es una creación jurídica. Entonces, ella dice en el capítulo 7 del libro que nosotros los abogados somos, o los abogados son los maestros, los dueños de ese código, los que saben cómo configurar esos activos y crear esa riqueza. Bueno, esa riqueza también crea mucha desigualdad y es la crítica, ¿no?, de Piketty y de toda una corriente económica interesante que tiene argumentos y evidencia empírica contundente. La profesora Pistor habla de 6 bloques en su libro, 6 bloques que son los módulos, ella le llama módulos, que conforman el capital moderno. Derecho de los contratos, derecho de propiedad privada, derecho de las garantías, derecho de reestructuración e insolvencia, el derecho corporativo o derecho societario, pero también el derecho de los trusts. Entonces aquí vemos cómo ella reconoce que históricamente las estructuras como los trusts tienen un papel importante, juegan un papel importante en la configuración del capital moderno. Y ella dice que esos módulos interactúan con características como la durabilidad, la convertibilidad, la prioridad, que es la reorganización de los derechos de los acreedores, y la universalidad, es decir, que puedan ser exigibles en más de una jurisdicción, como ocurre de hecho en los mercados financieros contemporáneos. Y la razón por la que incluyo esta discusión aquí, o esta reflexión final, no solamente porque no sale en el ensayo, porque es más reciente que el ensayo, es porque refuerza la idea de que estos son los ingredientes que hemos incluido en la figura del fideicomiso dominicano desde el punto de vista económico. Y si usted leyó el Listín Diario en el día de hoy, vio publicada el Congreso Internacional, segundo Congreso Internacional de Estrategia Legal, que tendremos, el Instituto OMG celebra este congreso de manera bienal y tendremos a la profesora Catarina Pistor disertando sobre este interesante tema, pero también tendremos a 5 invitados, 5 conferenciantes internacionales del más alto nivel, incluyendo a los profesores Francesco Parisi de la Universidad de Minnesota, el profesor Eyal Samir de la Universidad de Jerusalén, tendremos también al profesor Thomas Barton de California Western y a Mari Tomunen y Nidia Remolina León, que van a estar hablando sobre FinTech. ¿De qué trata este congreso? No solamente de estrategia legal,
sino de la contratación. Ese es el tema central. La contratación vista desde 4 perspectivas. Fintech, nuevas tecnologías aplicadas a los servicios financieros, estrategia contractual, gobernanza contractual. Se habla mucho de gobierno corporativo, pero hay también gobierno contractual, de redes de contratos, sobre todo ahora con todas estas plataformas modernas que utilizamos, y también análisis económico conductual del derecho. Y esas son las 4 perspectivas, y agradezco realmente la oportunidad de anunciar este evento aquí en este foro tan prestigioso. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al doctor Cedeño Brea y a la licenciada Ramón Martínez por tan brillantes exposiciones. El reto ahora lo cargo yo en mis hombros, de poder hacerle a cada uno unas preguntas, digamos, que podamos aprovechar esos conocimientos, porque luego de esas disertaciones quedan más dudas que respuestas, y eso significa que fueron sumamente brillantes. Nos dieron y nos aportaron muchos datos importantes sobre el régimen de los fideicomisos y esta ley 189-11. Así que aprovechemos para hacer una primera pregunta a la licenciada Juliana Ramón. Tomando en cuenta que actualmente existen en la República Dominicana constituidas entre 20 y 25 fiduciarias, quizá el dato debería estar un poco más actualizado, entre 20 y 25 fiduciarias bajo el régimen de la ley 189-11, 8 de las principales fiduciarias, según los datos que ofrece la Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana, diciembre del 2018, manejan un capital fideicomitido de aproximadamente 95.000 millones de pesos en los distintos renglones de fiducias. Más del 90% de todo este capital fideicomitido pertenece al desarrollo inmobiliario, sobre todo a viviendas de bajo costo. Vienen distribuidos estos 95.000 millones de pesos en aproximadamente 563 fideicomisos distintos. Podemos hablar de que desde el punto de vista de los distintos incentivos que tiene la ley, el legislador, el mercado, podrían estar satisfechos con lo que ha logrado la ley 189-11 a casi 10 años de su promulgación, o podemos atribuir esta cantidad de fideicomisos y esta cartera que manejan las fiduciarias a una política pública expresa para el tema de vivienda de bajo costo, pero como dijo el doctor Cedeño Brea previamente, estamos subutilizando la figura en los otros renglones. ¿Cuál es su criterio con respecto a el alcance que ha tenido el fideicomiso como figura, como acto jurídico, de acuerdo a los incentivos que se contienen en la ley 189-11? Gracias, Francisco, por tu pregunta. Yo la voy a responder retomando un poco algo que decía Emmanuel en su presentación. La ley 189-11 viene a llenar un vacío. O sea, antes de la existencia, antes de la promulgación de la ley, no es que la República Dominicana no sabía lo que era un fideicomiso o lo que era un trust. Y tu pregunta inicia en que si el legislador hoy podría sentirse satisfecho. Definitivamente, en el caso de los incentivos a la vivienda de bajo costo, la respuesta empírica nos ha dicho que sí. O sea, se ha visto cómo ese en particular es el tipo de fideicomiso que se ha desarrollado, es el que ha generado mayor tipo de inversión, el que recientemente tenemos un reglamento reciente que aumenta y que actualiza el valor mínimo del monto de la vivienda a bajo costo, lo que simplemente continuará con esa alineación de intereses que permitirá una movilización económica hacia el desarrollo de mayor y más construcciones. Pero insisto en el punto que veníamos desarrollando de que no tiene que verse el éxito de la ley, de la figura, no debe de solamente dejarse así se crearon o no incentivos fiscales suficientes para los otros tipos de fideicomiso. Hay ahí un espacio para entender desde el aspecto privado y de quienes acceden al fideicomiso de que generar incentivos pues pudiese a su vez también desnaturalizar ciertos aspectos del mercado que lleven a distorsiones que no son sanas y que al final terminen perjudicando la figura del fideicomiso, y que recae también sobre el actor privado al momento de elegir el vehículo corporativo, el vehículo, el tipo organizativo que va a utilizar para
desarrollar una operación, es entender que la estructura lo que busca es darle esa flexibilidad contractual y esa posibilidad de separar el patrimonio sobre el que tanto hemos insistido para realmente poder aprovechar el fideicomiso. Muchas gracias, Juliana. Emanuel, recientemente se aprobó y se promulgó por el Poder Ejecutivo la Ley 195-19. Es una ley que se concentró, recién la mencionaba Juliana, se concentró en aumentar, digamos, el techo de lo que establece la ley como una vivienda de bajo costo, subiéndola a 3.5, 3.6 millones de pesos. Desde el análisis económico del derecho, ¿qué impacto podría tener esto para el mercado? ¿Qué impacto podría tener esto para las fiduciarias o para los beneficiarios de este tipo de viviendas y para el sector en general? Sí, gracias, Fran. Yo hice el cálculo de la actualización de los 2.6 millones, el valor real en enero del 2011, que fue el año en el que no fue el mes, pero fue el año, y esos 2.6 millones de pesos a mayo del 2019, tomando en cuenta la inflación, equivalen a 3.3 millones. O sea, que lo que se hizo realmente no fue ampliar, sino actualizar. O sea, que es el valor similar, 3.5, 3.3, no es grande la diferencia. Hubo una actualización. O sea, que si realmente se quiere beneficiar a más personas, debió ser un esfuerzo un poco mayor para superar con un mayor margen la inflación acumulada del periodo. En el mes de junio, yo tuve el honor de formar parte del tribunal de tesis doctoral de la hoy doctora Maridalia Rodríguez Padilla, y una dominicana que hizo su tesis en la Universidad de Barcelona bajo la dirección de la profesora Georgina Garriga y también del profesor Sergio Nazarre Aznar, que es el catedrático de la Universidad Trovi Virgili, que tiene una cátedra de UNESCO y toca los temas de la vivienda. Y la tesis doctoral de ella era sobre cómo utilizar el fideicomiso para el desarrollo de viviendas y poder superar el déficit habitacional que tiene la República Dominicana. Cómo crear más estructuras, porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho, que han sido bien intencionados, existe todavía la posibilidad de desarrollar viviendas para la demanda turística y no necesariamente para atacar el déficit habitacional que tenemos. Tampoco solamente proponiendo que las personas, y eso lo tomo de la idea de ella que ella propone en su tesis doctoral, no solamente proponiendo que las personas adquieran vivienda, se ataca la crisis habitacional, porque también están los alquileres. Entonces hay una posibilidad ahí, pero hay que crear los incentivos adecuados para que los inversores o los inversionistas decidan desarrollar ese tipo de proyectos y el costo de oportunidad y el riesgo que representa de cara a otros proyectos, como los proyectos donde regularmente invierten, ¿no? Que son los turísticos. Juliana, como experta en derecho administrativo, hay una pregunta obligada que se remonta más a la práctica que a lo que establece la letra de la norma de la 189-11. Y es que desde el punto de vista del comportamiento de todas esas instituciones que mencionamos previamente en la exposición, que intervienen desde el nacimiento de los fideicomisos y de las entidades que van a ser las fiduciarias, a manejar las fiducias o los fideicomisos, intervienen una serie de instituciones distintas. Y sabemos que no necesariamente la actuación administrativa siempre va de acuerdo o acorde con lo que establece la letra de la norma. Desde el punto de vista del comportamiento o de las actuaciones de estas entidades administrativas de cara a las limitaciones y a los incentivos que se contemplan en la Ley 189-11 y su reciente modificación, ¿cómo podemos interpretar que se está desarrollando o se está ejecutando la Ley 189? Podemos hablar de que las instituciones públicas de fiscalización, supervisión y control en materia fiduciaria están fomentando el desarrollo de la normativa,
¿O se puede hablar de una obstaculización administrativa a lo que establece esa norma? Mira, esa es una pregunta muy interesante y la verdad que también es una pregunta difícil de contestar. No creo que sea justo decir que hay una obstaculización consciente por parte de la administración. Igual debe de presumirse siempre, yo ingenua al fin, pero presumirse siempre la buena fe en la actuación administrativa. No creo que debamos de partir de la premisa de que hay una obstaculización consciente por parte de la administración, pero sí definitivamente tenemos que comentar que hay cierta discrecionalidad al momento de poder acceder al fideicomiso. Hay pues hay un proceso más allá del previsto por la ley. La limitación legal de la 189-11 es que se constituya el fideicomiso para un fin lícito y no así aplica o debe aplicar cualquier otra limitación, y en consecuencia yo puedo idearme un fideicomiso para cualquier actividad sin tener que pasar por algún sedazo administrativo. Y de repente quizás tener esos espacios a donde yo tengo que ir a presentar mi propuesta de fideicomiso, pues a su vez constituye una barrera que no venía concebida naturalmente dentro del marco de la ley 189-11. Muchas gracias. Vamos a ya cerrar este panel, esta ronda de preguntas, con una última pregunta al doctor Emmanuel Cedeño. Y la verdad es que, Emmanuel, cuando hablaste de déficit habitacional, me llegó una pregunta obligada que tiene que ver con la brecha de infraestructura existente en República Dominicana y el anteproyecto que está en el Congreso de la República de alianza público-privada. Nosotros en este anteproyecto que se está conociendo, donde intervinieron distintos sectores, se prevé la constitución obligatoria de un fideicomiso cuando haya un aporte fijo o contingente por parte del Estado. Eso quiere decir que siempre va a haber que constituir un fideicomiso para efectuar contratos de esta naturaleza. Esto es un modelo parecido al colombiano. En Argentina, por ejemplo, también se contemplan los fideicomisos para las APP, pero hay un mayor nivel de flexibilización con respecto a la naturaleza y a los montos de los proyectos. Y evidentemente esto busca garantizar la ejecución de los proyectos y la continuidad del servicio público que se va a ofrecer, del servicio público correlativo a esa obra de infraestructura que se pretende proveer. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la correcta forma de ver el fideicomiso insertado en una legislación de esta naturaleza, donde se va a constreñir o se va a obligar en prácticamente todas las ocasiones, salvo las alianzas público-privadas con un propósito social, como contempla pero en todas las otras donde se busca la provisión de una obra pública, evidentemente habrá que constituir un fideicomiso. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Y debemos incluir, evidentemente, en la respuesta el tema de los costos de agencia, de los costos en aumento, en vista de que el fideicomiso genera un costo adicional para este tipo de contratos públicos. Sí. Yo creo que es una perspectiva interesante. Y los mercados hablan, y la libertad contractual habla. Actualmente existe la posibilidad de utilizar la estructura del fideicomiso para acuerdos públicos-privados y presentamos la gráfica, pero no ocurre. Entonces, ¿por qué no ocurre? Esa es la pregunta que hay que contestar. ¿Existen los incentivos suficientes para los inversores privados de participar o es simplemente un mecanismo de financiamiento del déficit presupuestario para tratar de construir o de alcanzar los objetivos presupuestarios con el dinero de otros? Entonces, si no ocurre, yo creo que para mí eso es lo más curioso cuando uno ve la estadística. Lamentablemente solamente está disponible en la página de la Superintendencia de Bancos hasta el 2017. Pero para mí yo creo que una pregunta inicial fundamental. Si es tan positivo, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Entonces ahí viene la mano visible. Está la mano invisible del mercado, pero la mano visible del Estado a establecer una serie de
de mandatos, de obligaciones impuestas. Alfredo Bullard, que es un gran analista económico del derecho peruano, tiene una columna que se llama Prohibido prohibir, pero también aplica con lo contrario, cuando te hacen una imposición. ¿Cuál es el razonamiento económico? Ciertamente tiene ventajas, porque cuando hay un compromiso del Estado, se segrega y se crea un caudal para evitar también el riesgo moral que podría afectar al propio Estado, que ya tiene otras protecciones bajo el derecho administrativo y dificultades, ¿no?, de ejecutar los créditos contra el Estado y del patrimonio que está protegido y eso. Entonces ahí hay que analizar seriamente los incentivos, porque a pesar de las mejores intenciones de los hacedores de políticas públicas, hay cosas que aún legislándolas no se crean y no se logran, porque son temas de incentivos. Y los incentivos son propiedad privada, contratos. Esas son las herramientas que se deben utilizar. Esa es mi opinión. Aprovechamos esta última respuesta de Manuel para cerrar con este evento, agradeciendo nuevamente por la presencia de todos ustedes. Honorable magistrado, gracias por venir a acompañarnos en el día de hoy. Presidente, muy valioso que haya venido para nosotros. Que pasen una feliz noche y muchas gracias por su tiempo.